Su sonido apenas se oye, pero penetra muy dentro de aquel que desea escucharlo. Son los latidos de miles de sueños y vidas que desde todos los rincones de esta tierra nos recuerdan su dominio de siglos. Lo escuchamos en las playas entre océanos y en sus manglares y ríos. Entre antiguas ciudades de dioses olvidados y las que con vitalidad avanzan hacia el futuro. Se palpa en sus volcanes, en sus bosques y en el espíritu de los que habitan sus selvas. También cuando se disfruta del sosiego o de la intensidad de sus deleites. Y sobre todo, entre sus gentes. Sentimos la herencia de sus mayores. Es el sonido de la tradición y la esperanza. Los latidos del corazón maya. Actualmente la capital de Guatemala es el núcleo urbano más poblado de Centroamérica. Se trata de una ciudad cosmopolita y moderna que diariamente atrae a un considerable número de visitantes. Cuando en 1776, tras la destrucción de la antigua capital por un devastador terremoto, los gobernantes decidieron el emplazamiento de la nueva capital en este lugar, nadie sabía que 3000 años antes los mayas eligieron también este valle para levantar una de sus ciudades más importantes. La llamaron Caminaljuyu, la colina de los muertos. Hoy, gracias a las excavaciones realizadas, conocemos bastantes cosas. Sabemos que el entorno era muy diferente. Los mayas edificaron su ciudad alrededor de un lago que estaba rodeado de un enorme bosque de pinos y robles. Se cree que alrededor del 1200 a.C. ya existía un pequeño núcleo de pequeñas viviendas de barro y madera rodeando el lago. Más adelante se edificaron construcciones de forma piramidal sobre amplias terrazas y plataformas alargadas. A partir del año 400 a.C. se inician las grandes obras de arquitectura. Se edifican amplias plazas rodeadas por edificios religiosos, administrativos y viviendas. Miles de personas se congregaban en sus plazas los días de mercado o en los diferentes acontecimientos sociales y religiosos. Caminaljuyu se convierte en la ciudad más importante del altiplano, al afianzarse como paso obligado de las caravanas de comerciantes de los distintos enclaves culturales de la época. Su papel fue fundamental en las relaciones comerciales entre las ciudades emergentes del Petén y los asentamientos del Pacífico. Puede ser que en el litoral pacífico vivieran los primeros pobladores de Guatemala, ya que se han descubierto emplazamientos con anterioridad al año 1700 a.C. Estos asentamientos compartían una característica que es avalada por todos los investigadores. Se situaban cerca de los manglares. Este es el manglar de la Reserva Natural de Monterrico. El manglar es un ecosistema complejo y muy diverso. Se cree que los grupos nómadas que arribaron a sus ricas aguas se dieron cuenta rápidamente de sus enormes recursos. Su rápido aprendizaje en el aprovechamiento del manglar facilitó su arraigo y el posterior desarrollo de la agricultura. La Reserva de Monterrico abarca 20 kilómetros de costa, rebosante de aves y vida acuática que habita en sus manglares y playas grises. Sus playas y las vecinas del puerto San José se han convertido en un destino de referencia para disfrutar del sol
de la bravura de las aguas y sobre todo de su singular arena negra. Actualmente el puerto San José cuenta con una excelente infraestructura hotelera y centros recreativos para acoger a sus visitantes. El viajero puede elegir entre un relajante masaje tailandés en la playa o la excitante práctica del surf en las rebeldes aguas del Pacífico. Su antiguo muelle, el nuevo puerto Quetzal y el de la Marina son los embarcaderos ideales para ir en busca del pez vela. El pez vela es un luchador pertinaz. Una vez mordido el anzuelo, salta espectacularmente por encima del agua y luego se sumerge repetidas veces antes de agotarse y poder ser capturado. Su nombre se debe a su aleta dorsal en forma de vela. Una vez apresado se devuelve al océano, ayudándole a incorporarse en su medio y a no lastimarse al alejarse del barco. La forma del subsuelo oceánico, las corrientes submarinas y su biodiversidad hacen de las aguas del Pacífico guatemalteco uno de los mejores lugares del mundo para la pesca deportiva del pez vela. Subiendo hacia la costa mexicana se encuentran las embravecidas aguas de la playa de Champerico. No muy lejos de allí se pueden escuchar los ecos de ceremonias perdidas. El chamán está realizando una ceremonia en un altar sagrado. No es un sitio cualquiera. Se trata de un altar de la antigua ciudad de Tacalica-Baj, un emplazamiento clave en el fabuloso desarrollo de la cultura maya en todo el territorio que hoy ocupa Guatemala. Su antigüedad es similar a Caminaljuyu, 1000 años antes de Jesucristo. Pero en Tacalica-Baj sucede algo muy distinto al resto de las demás ciudades conocidas de la época: la convivencia entre olmecas y mayas. La influencia olmeca determinó en gran medida los inicios arquitectónicos y culturales de la ciudad. Con el paso del tiempo, la cultura maya se impuso y la metrópoli alcanza su máximo esplendor entre el 400 a.C. y el 250 después de Cristo. Sus antiguos pobladores modificaron el paisaje, nivelando laderas y barrancos para asentar la ciudad sobre 10 terrazas naturales. Los trabajos de excavación han descubierto 12 plazas, 85 edificaciones y un sofisticado sistema de drenaje que evacuaba el agua de lluvia de plazas y monumentos. Se han encontrado esculturas antropomórficas y de animales, así como diversos altares y estelas de gran tamaño. La disposición de las estatuas y monumentos obedece a una poderosa razón. Según las creencias cosmogónicas y religiosas mayas, todo aquello que esté situado hacia la salida del sol representa la fertilidad, la vida. Por el contrario, si mira al poniente, significa la oscuridad, el inframundo, la muerte. En tiempos de Jesucristo, Tacalica-Baj brillaba en la costa del Pacífico, asociada comercialmente con la gran capital del altiplano, Caminaljuyu. Pero allá, en las selvas del Petén, se encontraba el centro de su civilización. Para proteger los más de 2 millones de hectáreas de humedales, sabana y bosque subtropical del Petén,
se creó en 1990 la Reserva de la Biosfera Maya. Es el bosque de mayor tamaño de América después de la selva amazónica del Brasil. Aún mantiene un 70% de bosque primario, con copas que se elevan 50 metros sobre el suelo. La ceiba, la caoba y el chicozapote o árbol del chicle son sus árboles más característicos. La selva del Petén está llena de vida. Entre la maraña de sus altas ramas anidan más de 400 especies de aves. Más abajo, infinidad de reptiles y anfibios mantienen una lucha incesante con los pequeños artrópodos. Sobre el suelo de la jungla, la vida no es menos dramática. Venados, mapaches y ocelotes deambulan sigilosamente ante la atenta mirada de los más diminutos. En las alturas, los monos araña y los aulladores comparten morada con las aves. Parece que están inquietos. Todos en la selva están atentos a la llegada del gran felino, el jaguar. Los mayas le llamaban Balaam, que también significa brujo, y para ellos era un símbolo de poder. El dios Sol se transformaba en jaguar para poder viajar al mundo de los muertos y luchar durante la noche contra Xibalbá, el inframundo. Una vez derrotado, podía salir victorioso en un nuevo amanecer. En 1696, el franciscano Fray Andrés de Avendaño y Loyola, cuando se dirigía a evangelizar a los brujos del agua, los mayas itzaes, se encontró con una ciudad fantasma. No sabía que 800 años antes, esta región era el hogar de varios millones de personas. Había lugares con una densidad de 200 personas por kilómetro cuadrado. Pero los mayas ya llevaban más de un milenio disfrutando de la civilización más avanzada del continente. En aquella época, varias ciudades-estado competían por gobernar las tierras del Petén. De entre todas ellas, sobresalió aquella que los itzaes llamaban Tikal, el lugar de las voces. Tikal dominó durante bastantes siglos buena parte de estas tierras, debido a sus grandes recursos agrícolas y al control del flujo del comercio de la región gracias a su situación privilegiada. Fue además un importante centro religioso y mantenía estrechos vínculos con Kaminaljuyu en las tierras altas y con la gran civilización de Teotihuacán. Es increíble que a pesar de carecer de herramientas de metal, ya que la piedra la cortaban con obsidiana y pedernal, y tampoco contasen con ingenios como la polea o incluso la rueda, pudiesen realizar tamaños colosos arquitectónicos. La metrópoli era inmensa. Juntando las zonas de cultivo y sus poblados asociados, Tikal llegó a tener una extensión de 120 kilómetros cuadrados. Solo el área monumental abarca una superficie de 16 kilómetros cuadrados. En ella residía la clase dirigente que acaparaba el poder político y religioso. Alrededor de ella se establecían numerosos poblados repartidos por gremios: artesanos,
Guerreros, agricultores, comerciantes, formaban una sociedad sólidamente estructurada. La mítica ciudad sigue su lucha contra el tiempo y la selva. A veces, en los días que domina la niebla, las voces de Tikal parecen sentirse en la inmensa espesura de la selva del Petén. Los mayas itzáes, aquellos a los que el fraile franciscano intentaba evangelizar, llamaron a este lago Petén Itzá. Los mayas llamaban Petén a una isla o a un lugar llano. Por tal motivo, el nombre se aplicó a todo el territorio. Los brujos del agua habían abandonado el norte de Yucatán y habían establecido en este lago su capital, la antigua Tayasal. Actualmente, la isla de Flores alberga la ciudad capital del departamento del Petén. La Villa de los Remedios cambió su nombre en honor a Cirilo Flores, antiguo jefe de Estado que luchó por la independencia de Guatemala. Los miles de visitantes que cada año arriban a la ancestral selva maya encuentran en esta isla todo lo necesario para descansar y realizar las visitas a sus mágicos alrededores. El altiplano, la zona del Pacífico y la selva del Petén no fueron los únicos lugares ocupados por los mayas en lo que es el actual territorio de Guatemala. La Sierra de las Minas, sus montañas más antiguas, también fueron incluidas en sus dominios. Es una cadena montañosa con una gran variedad de tipos de bosque. El 70% de todas las especies de vertebrados del país se encuentran en esta sierra. Los mayas buscaban en estas montañas, y más concretamente en el valle del río Motagua, algo muy especial: el jade. Este es un taller de jade en la antigua Guatemala. Como pueden ver, en la actualidad se sigue trabajando el jade para tallar joyas y esculturas. Los mayas atribuían al jade el poder de la inmortalidad. Por ello lo utilizaron como elemento funerario, enterrando a sus reyes y nobles con preciosas máscaras sobre su rostro. El yacimiento del Motagua es de los más ricos del mundo en jadeíta, que es la variedad de jade más valiosa por su dureza y su brillo. En el museo se pueden observar réplicas de algunas de las mejores obras realizadas por los mayas, como esta maravillosa máscara funeraria de uno de los gobernantes de Tikal. También es curioso comprobar cómo se incrustaban trocitos de jade en los dientes para asegurarse su tránsito a la eternidad. Además del precioso jade, el valle del río Motagua alberga otros tesoros. Entre su ribera y las faldas de la Sierra de las Minas se halla la llamada Ciudad de las Estelas, Quiriguá, la que los mayas llamaban Eknab, el lago negro. Quiriguá es uno de los sitios arqueológicos más importantes de América. En su época fue uno de los puertos fluviales destacados. En el año 738 después de Cristo, su líder, Cahuac Cielo, apresó al rey de Copán y lo hizo decapitar en la Gran Plaza. Fue el término de la dominación de Copán sobre Quiriguá y el inicio de su época de esplendor. Los mayas no concebían el tiempo y el espacio de una forma lineal. Eran grandes observadores de la naturaleza y ajustaron su vida y su filosofía a los ciclos del Sol, la Luna y los planetas. Para afrontar su futuro, debían conocer su pasado.
Por eso adoptaron la costumbre de esculpir estelas para registrar sus acontecimientos históricos más notorios. En Quiriguá se encuentran los ejemplares más importantes de este increíble banco de datos pétreo. El rey aparece entre los dioses y animales sagrados. Sus inscripciones proclaman su autoridad y narran sus conquistas. Entre ellas destaca la famosa estela E. Mide 10 metros y medio y es la más alta de las halladas hasta la fecha. La estela C guarda el secreto sobre el 2012. En sus caracteres se puede deducir que el ciclo que se inició el 11 de agosto del 3114 a.C. finalizará el 21 de diciembre del 2012. Algunos expertos hablan de epidemias y guerras, otros de sequías y deterioro medioambiental por la sobreexplotación de los recursos a causa de la superpoblación. El caso es que sobre el 900 después de Cristo, la civilización maya sufrió un repentino e inexplicable colapso. A comienzos del año 1700, un misterioso manuscrito llega a las manos de un fraile dominico español, el padre Francisco Jiménez, párroco de Santo Tomás Chuilá, hoy llamado Chichicastenango. El libro estaba escrito en la lengua quiché después de la conquista española. El padre quedó fascinado ante su contenido y gracias a sus conocimientos en este idioma lo tradujo al español. Era el libro sagrado maya, el Popol Vuh. Llegaron por entonces a la cumbre de una montaña y allí se reunieron todo el pueblo quiché y las tribus. Reuniéronse allí y se ensalzaron a sí mismos. Yo soy yo, el pueblo del quiché, y tú, Tamub, este será tu nombre. Y a los Yokab les dijeron, tú, Yokab, este será tu nombre. Y estos tres quichés no desaparecerán. Una misma es nuestra suerte, dijeron cuando designaron sus nombres. Enseguida dieron su nombre a los cachiqueles. Gacchejuelep fue su nombre. Asimismo a los de Rabinal, que este fue su nombre, que hasta ahora no han perdido. Y también a los de Chiquinajá, que así se llaman hoy día. Estos son los nombres que se dieron entre sí. Allá se reunieron a esperar que amaneciera y a observar la salida de la estrella que llega primero delante del sol, cuando éste está a punto de nacer. Cuando éste salió, se llenaron de alegría los corazones de Balam Kiptse, Balam Acab, Majukutaj e Iquibalam. Después del colapso de las grandes ciudades mayas, el centro de su civilización se desplazó al norte de la península de Yucatán. Más tarde se produjo una peregrinación de diferentes grupos hacia el territorio del actual Guatemala, predominando entre ellos la nación quiché. En este largo viaje se encontraron con lugares tan extraordinarios como el monumento natural de Semuc Champey. Su nombre significa agua sagrada que se esconde en la piedra. Situado en el departamento de Alta Verapaz, al sur de las selvas del Petén, el valle de Semuc Champey está rodeado por un bosque tropical habitado por una gran diversidad de flora y fauna. Es un verdadero paraíso de cuevas, ríos, bosques, manantiales y cascadas. El causante de todos estos prodigios es el legendario río Caabón. Para los aventureros amantes de la práctica del rafting, siempre ha sido una poderosa tentación navegar en sus impetuosos rápidos. No lejos del bullicioso Caabón, los antiguos mayas custodiaban el acceso al inframundo. Son las cuevas de Candelaria, la mayor red subterránea de América Latina. Para los remotos pobladores, estas cuevas eran un canal de comunicación con los dioses,
dado que creían que aquí se encontraba la entrada a Xibalbá. Los miles de objetos, huesos, carbón y ceniza encontrados en sus cavidades delatan la realización de estas ceremonias sagradas. Hoy en día, los mayas, antes de entrar en la cueva, realizan una ceremonia de purificación. Un cambio de estrategia menos agresiva en la forma de conquistar estos territorios por parte de los españoles determinó que estos parajes de Tezulutlán, tierra de guerra, cambiasen el nombre por el de Verapaz. Como testimonio de aquel episodio, surge Cobán. Actualmente es una encantadora ciudad de 70.000 habitantes y la capital del departamento de Alta Verapaz. Y en un rincón de las Verapaces, concretamente en el departamento de Baja Verapaz, habita un mito viviente. El Estado de Guatemala, las comunidades indígenas que aquí viven y los propietarios de diversas reservas privadas han unido sus esfuerzos para crear el corredor biológico del bosque nuboso. El resultado es un magnífico hábitat para proteger la diversidad de cientos de especies de animales y plantas. Los mayas lo llaman pájaro serpiente, el ave que tiñó de rojo su pecho con la sangre del guerrero quiché, el gran Quetzal. Es el ave nacional de Guatemala. Simboliza su libertad, autonomía e independencia. Nuestra singladura por las Verapaces finaliza en Rabinal, el lugar de la hija del Señor. Esta ciudad está considerada como uno de los centros más importantes de la cultura popular tradicional de Guatemala. Desde tiempo inmemorial, sus pobladores han creado verdaderas obras de arte, trabajando el barro con maestría. Mateo invoca a los espíritus de sus antepasados a través del fuego sagrado. Hace 800 años hubo aquí una gran batalla. Rabinal Achí, hijo del rey de los Rabinales, capturó a Quiché Achí, líder de los quichés, quien al no someterse fue ejecutado. Para los mayas achíes de Rabinal, sus espíritus siguen entre ellos. Los dos son héroes, porque buscaron lo mejor para su pueblo. Si los achíes se establecieron en las Verapaces, más al oeste encontraron su hogar los mames. Y aquí, sobre la cumbre del volcán Chicabal, se encuentra el agua del espíritu dulce, su laguna sagrada. Allá por el año 1300, el pueblo quiché sometió a los mames y llamó a estos parajes Xelajú Noj, el lugar de las 10 ideas. Cuentan que Tecún Umán, viendo que el invasor se aproximaba, se puso al mando de un ejército de 10.000 guerreros. En la batalla, Tonatiuh, como así llamaban a Pedro de Alvarado, dio muerte a Tecún Umán. El príncipe quiché llevaba un manto de plumas de quetzal. En honor a su bravura, desde entonces este territorio se conoce como el lugar de los quetzales, Quetzaltenango. Xela, como aún se sigue llamando, se ha convertido en una ciudad monumental que atesora su tradición ancestral y su reciente pasado de riqueza arquitectónica. Hace 84.000 años estalló la Tierra. Una de las mayores erupciones volcánicas de las que se tiene constancia, rediseñó un nuevo paisaje creando con el paso del tiempo uno de los lugares más bellos del planeta, el lago de Atitlán. De este espectacular cataclismo surgieron los 3 magníficos volcanes que parecen proteger el paraíso: el Atitlán, San Pedro y Tolimán.
El centro neurálgico del lago reside en Panajachel. Su infraestructura hostelera es una de las más importantes del país. En sus muelles se pueden encontrar diferentes alternativas para disfrutar deslizándose por la superficie del lago. Y en los bosques cercanos, los amantes de las actividades intrépidas pueden encontrar la aventura perfecta. Pero Panajachel guarda además en su interior una verdadera joya arquitectónica. Se trata de su iglesia parroquial construida en el año 1567. Está declarada Monumento Nacional Arqueológico. Como sucedió en las demás regiones, los mayas venidos del norte de Yucatán también se establecieron en estos bellos parajes, concretamente los cachiqueles. En Santa Catarina Palopó, los actuales mayas cachiqueles mantienen sus tradiciones ancestrales con orgullo. Las mujeres siguen tejiendo sus vestidos a mano. Los hombres cortan la leña para los hogares. Y el pueblo sigue consultando a sus chamanes sus problemas mundanos y espirituales. Antiguamente sus pescadores tenían el exclusivo privilegio de pescar en el lago Atitlán. Ahora la captura de cangrejos y pescados la comparten con los demás pueblos ribereños. Las vistosas blusas, llamadas huipiles, y las demás prendas de vestir son confeccionadas con hilo de algodón por medio de una práctica milenaria, el telar de cintura. El tejido se estira entre un apoyo y el cuerpo de la tejedora. La operación es fatigosa, ya que hay que ajustar y mantener constantemente la tensión del hilo. El cuerpo se balancea hacia adelante y hacia atrás. Es la danza silenciosa de las tejedoras de Palopó. Temiendo que los españoles pudiesen destruir a su dios Huyup Takaj, el pueblo quiché de la antigua Chubilá lo llevó a la cima de este cerro. Desde entonces es su monte sagrado. Le llaman el Cerro de Pascual Abaj. Tomasa de Ignacio es chamán. Sube con una amiga a celebrar una ceremonia al altar sagrado. Después de limpiar el lugar, dibuja el círculo del mundo y en su interior una cruz que simboliza los 5 puntos esenciales: la salida del sol y del viento y el centro del cielo y la madre tierra. Los colores de las velas tienen su significado. El verde, la naturaleza; el azul, el cielo; el blanco, la pureza; y el rojo, el amor. Los mayas tuvieron que reinterpretar el significado de sus ritos y sus imágenes sagradas. Ahora, después de tantos años, Tomasa reza en el altar de Pascual Abaj, donde conviven el dios maya y la cruz cristiana. Chubilá significa el lugar de las ortigas. Pero los españoles escogieron el nombre náhuatl de la planta para designar a la ciudad. Más adelante se le añadió el de su patrono y pasó a llamarse Santo Tomás Chichicastenango. Hoy es día de mercado y todos aquellos que pueden vender algo se desplazan a la ciudad, desde todos los puntos de la comarca, a ofrecer sus productos en un espectacular mercado indígena
que apenas ha cambiado con el pasar de los siglos. Los bonitos tejidos hilados, máscaras y artesanía de todo tipo envuelven las calles al paso de los viandantes. En el mercado central, el trasiego no es menor. Sus puestos de frutas y verduras dibujan un gigantesco bodegón viviente de colores fascinantes. En Chichicastenango existe una tradición que se remonta al siglo XVI. Se trata de la danza del torito. En aquella época los colonos empleaban a jornaleros indígenas para manejar su ganado, y estos se quejaban del maltrato que recibían. Entonces se les ocurrió una manera muy peculiar de vengarse: crear una danza donde el patrón fuese corneado por una res. Sabemos que los mayas no tuvieron más remedio que codificar sus antiguas creencias en los dogmas e imágenes impuestas. En el oriente de Guatemala encontramos el paradigma perfecto. La ciudad de Esquipulas es fronteriza con El Salvador y Honduras. Su basílica es uno de los centros de peregrinación más importantes de América. Todos los años miles de fieles vienen a adorar a su Cristo Negro. A finales del siglo XVI, esta era una zona conflictiva para los españoles. Desde tiempos antiguos, los portadores de la sagrada sal negra de las montañas lejanas, los mercaderes de plumas, tejidos, obsidiana y jade, acudían a pedir la protección de Ecchuac, el dios negro de los comerciantes. Esta circunstancia fue aprovechada por los monjes para construir una ermita y traer una imagen de Cristo. La talla, al principio blanca, se fue oscureciendo con el humo de los cirios, y el paso del tiempo remodeló espíritus y tradiciones. Las personas no entienden de manipulaciones, creen en su fe, y en sus corazones unos rezarán al legendario Ecchuac y otros al Santo Cristo Negro de Esquipulas. Chiquimula, el departamento fronterizo al que pertenece la ciudad de Esquipulas, alberga en su territorio otro tipo de santuarios. En una de las antiguas rutas de peregrinación se alza imponente el volcán de Ipala. Rellenando su extinto cráter se halla una preciosa laguna rodeada de bosques rebosantes de vida. Perseguida por el infortunio, la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala se muestra orgullosa de haber resistido el implacable embate de las fuerzas de la naturaleza. En su día, la furia del Averno le privó de la capitalidad y del nombre. El tiempo y la paciencia de sus gentes ha podido resarcirla, haciendo de la antigua Guatemala una de las ciudades más fascinantes de América y un valioso patrimonio de la humanidad. El Parque Central, con su palacio y la catedral, el famoso pasaje del Arco de Santa Catalina o las ruinas de Santa Clara, son un claro exponente de sus magníficas edificaciones. Caminar por sus calles y plazas nos permite transitar a través del tiempo y tener la oportunidad de contemplar lugares y momentos perdidos. Pero los placeres de la antigua van más allá de la contemplación de los monumentos. Su gastronomía y sus confortables establecimientos hosteleros reúnen unas condiciones inmejorables para el disfrute y el descanso del viajero.
Sus casas con tejado de barro, sus plazas y sus fuentes y el sabor de sus calles adoquinadas rezuman el encanto de lo antiguo, algo que nunca nada podrá arrebatarle. Sus antepasados llegaron a un mundo nuevo, raptados de su tierra y su sangre. Son garífunas, los pobladores de las playas del Caribe. Al abrigo de la bahía de Amatique, protegido de los vientos tropicales, se halla la ciudad de Livingston. A principios del siglo XIX, los garífunas se asentaron en la desembocadura del río Dulce y desde entonces esta población se ha convertido en un perfecto lugar de convivencia entre diferentes razas y culturas. Garífunas, mayas quechíes, hindúes y ladinos viven en perfecta armonía en este pueblo singular. El aporte de tan variopinta mezcla de culturas le confiere su atractivo único. El encanto de su población, unido a su exuberante entorno, han convertido a Livingston en uno de los enclaves turísticos más importantes de Guatemala. En contraste con la oscura arena de las playas del Pacífico, la playa blanca del Caribe guatemalteco destaca con sus aguas cristalinas y vegetación exuberante. Este lugar paradisíaco solo es accesible por el mar, lo que le ha protegido del turismo masivo y la construcción de aparatosos edificios. No hace mucho estas aguas eran surcadas por peligrosos bucaneros en busca de tesoros y cargamentos almacenados aguas arriba. En la actualidad, la selva tropical del río Dulce cuenta con la diversidad biológica más abundante del país. Entre sus junglas, manglares, pantanos y ríos, este paraíso natural cobija a más de 400 especies de aves, 200 de peces y más de 150 especies de mamíferos de todos los tamaños. Para proteger las bodegas de almacenamiento del lago Izabal, se construyó una torre de defensa. Al no bastar para contener los asedios corsarios, se decidió construir el castillo de San Felipe Lara. Varias veces reconstruida, la fortaleza permanece como testigo de batallas pasadas. Después de nuestro apasionante viaje a través del tiempo por los maravillosos parajes de Guatemala, regresamos a su capital, construida sobre la legendaria Caminaljuyu, ahora soterrada por la fuerza de la historia. La misma que despojara de su rango a la antigua capital y nombrase a la nueva ciudad de Guatemala como el centro político, económico y cultural del país. La Catedral Metropolitana nos sitúa en medio de su corazón, la grandiosa Plaza Mayor. A su lado encontramos el suntuoso Palacio Nacional de la Cultura, núcleo vital de la ciudad durante la segunda mitad del siglo XX.
Los que diseñaron su interior tuvieron presente la forma de las construcciones realizadas en la antigua, como por ejemplo el empleo del arte mudéjar. El pasado se mezcla con el presente. Ciudad de Guatemala es actualmente la metrópoli más populosa de Centroamérica. Una ciudad cosmopolita y moderna con una rica y variada oferta cultural y social. Si su corazón está en la Plaza Mayor, en la espectacular obra arquitectónica del centro cívico se encuentran algunas de las instituciones principales del país. El Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias es una portentosa obra de arte. La silueta de un jaguar y dos volcanes surgiendo de su fachada muestran el genio del arquitecto y escultor Efraín Recinos. Hacia la capital han ido viniendo gentes de todas las regiones. Esto ha creado una rica sociedad multicultural donde se hallan representados todos los pueblos del país. En los albores del siglo XXI, Ciudad de Guatemala se siente dispuesta a afrontar los retos que demanda la competencia internacional. Su famosa hospitalidad y sus modernas infraestructuras están suficientemente preparadas para hacer frente a este desafío. Y es verdad. Después de buscarlos, los hemos encontrado en el murmullo de sus heterogéneas y fecundas aguas, en el susurro del viento de sus montañas, riscos y volcanes, y en el frescor de sus misteriosas y espesas junglas. También lo sentimos en sus obras majestuosas y eternas, en las que dejaron olvidadas y en las que todavía mantienen su espíritu. En los momentos vivos y en los mágicos recuerdos. Pero nada como el sentir de sus gentes, de los pueblos, de las ciudades, del litoral, de la montaña. Todos son poseedores de un tesoro más importante que todas las demás maravillas: su corazón.